Braulio, por favor, que ya está en la pantalla. Hola, buenas tardes, noches, ya casi primaverando el tiempo. Estamos con la tercera sesión de la segunda temporada de Diálogos TTU, entrevistando o conversando con artistas, agentes locales, o sea, locales, estoy hablando de la zona de Concepción, región del Biobío, que trabajan en torno a las artes mediales, artes y tecnologías, y algunas áreas así también más híbridas del hacer, porque digamos que aquí podemos llegar a eso. Antes de empezar a hablar con nuestro invitado de hoy, quisiéramos dar las gracias como TTU a toda la gente que participó en los ensayos transmediales. Llegaron muchos textos, y va a estar un poco difícil el tema de llegar y elegir, o de llegar y leer, por así decirlo, porque es bastante, y nos vamos a demorar más de la cuenta, yo creo, en poder responder, para leer con detalle también todos los textos, son muchísimos. Estamos impresionados con la cantidad en realidad. Estamos esperando que Braulio Gatica Lauri, que es nuestro invitado de hoy, se conecte y que quiera participar con nosotros en este diálogo. Braulio es un personajísimo de nuestra ciudad, digamos que de las primeras personas que empezaron a conversar sobre artes mediales o artes electrónicas en Concepción desde hace más ya de 10 años, desde que él está en la universidad hasta ahora, y ha pasado por distintas etapas. Para conversar con eso estamos esperando que Braulio nos invite. Aquí está Braulio. No quiero hablar nada más de Braulio hasta que él se conecte y entremos en diálogo, porque yo creo que ahí está lo más importante. Y Braulio, ¿estás? Hola. Hola, ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, te escucho bien. Hola. Sí, Estaba ahora saludando a tu persona, Braulio, diciendo que ya llevas como más de 10 años en esto de las artes mediales. Bueno, primero que nada, hola, mucho gusto. hola, Eh, hola.
¿Qué estás mirando tanto hacia atrás? Un placer conversar, un placer conversar contigo, Braulio. Vamos a hacer un recorrido completo por todas las etapas que has pasado hasta ahora, para que más o menos vayamos contando cómo ha sido tu actividad en esta área de las artes mediales, que comenzó más o menos en el 2010 en adelante, tanto tú como artista medial y tu trabajo en la tarea de la difusión y digamos que poniendo esta práctica dentro del mapa geográfico de nuestra ciudad. Comencemos por el principio, como siempre se dice. ¿Cuándo más o menos a ti te interesa o te llama la atención el tema de las artes mediales y en qué momento se une, por ejemplo, con el tema del Galpón VB? Ah, ya. Esa es una bonita historia. Eh, yo creo que todos los que participamos en ese momento la recordamos con harto cariño, eh, porque igual fue, de cierta manera, un buen experimento y se disfrutó harto, o sea, no sé, evidencia de eso de que pasen cosas buenas, no sé, pues, después de eso. Eh, por ahí, por el 2008, en el Galpón VB, que era una agrupación de la sala de ensayo, básicamente, de la Universidad del Biobío, agrupación de músicos. Entonces yo creo que eso es lo primero que empieza como a unir un mundo que, como el artístico, que es la música. Yo creo que igual, no sé si es como redundante decirlo en Conce, pero tiene esa cualidad este lugar. Entonces nosotros igual nacimos insertos en ese mundillo. Entonces ganamos un estudio de grabación y este lugar era bien increíble porque lo administrábamos a alumnos y tenía un estudio de grabación, pues, o sea, y era un galpón, o sea, imagínate, era como un sueño. Estaba súper bien, o sea, podíamos, primero que todo, estas cosas suceden gracias a los espacios y ese espacio lo ocupamos como base y permitió que salieran todas estas reuniones preliminares y también empezar a hacer un poco de gestión. En ese tiempo, no sé si teníamos la claridad ninguno de nosotros de lo que era el arte medial o alguna de las prácticas, yo creo que era bien intuitivo. Pero sí había prácticas que eran como el arte digital, que se llamaba en ese tiempo, y podríamos decir, dentro de la música, lo mismo la experimentación de música. Y en eso, ocupando este lugar, nos conocimos todos los que prácticamente empezamos como a tratar de trabajar un poco en esta área. O sea, empezamos nuestras primeras intervenciones, con Susana nos conocimos en ese tiempo, Susana de la arte escénica, en ese tiempo de la experimentación, con el grupo de chicos, y ahí como que, no sé, nos unimos de cierta manera y de cierta manera todos estamos bien ligados como a la música, al ruidismo y la arte escénica. Entonces, en esa trilogía de cosas, como que solamente quedaba experimentar. Yo creo que en estas etapas, como tú dices, la primera etapa, esa etapa era bien de experimentación y yo creo que estábamos súper claros en eso y lo explotábamos. Y parte de eso también era ver la gente que llegaba a hacer esta misma práctica ya, que era la Valentina, no sé, el Pedro Antivil, y, Gimnasia Visual Sonora, los cabros de República Portátil, o sea, fuera de todos los más músicas que hay, pero todos los que como estaban trabajando de cierta manera, el Jaime Dames, Jaime. no sé, hacíamos cosas, pero bueno, se dio ahí nomás de que se podía dar ese lugar, ¿no? Sí, eso fue un momento bonito, pero lo que yo quiero que expliques más o menos en qué se cruza ese momento y en el boom tuyo de trabajar en arte digital o trabajar como en esto de las artes mediales y experimentar más. Como... Perfecto, ese era el contexto como de amigos. A mí personalmente hay una me pasaba una explosión, cosa... para que haya explosión tiene que haber varias cosas, no solamente Claro, sí, claro. como un espacio o un momento, sino que tiene que haber un conjunto de elementos. Por eso, teníamos lugar y pasaba otra cosa en ese momento también, de que, no sé, yo por mi formación igual un poco tenía un acercamiento a cosas técnicas, como era electrónica, no sé, o mecánica. Y pasó que esto coincidió con un momento de la universidad en la cual en arquitectura y diseño empezó a funcionar el diseño digital. Y esto tiene que ver con la fabricación digital y con la investigación de las tecnologías libres en aporte a las áreas del diseño, la arquitectura, la generación de geometrías complejas, una investigación universitaria. Y sucedió de que Rodrigo García Alvarado,
compró unas máquinas para hacer unos ramos de investigación y yo coincidí de que todavía justo yo sabía ocuparlas, ¿no? Junto con un grupo de amigos y empezamos a asesorar de cierta manera en esta área como media nueva para la época a Rodrigo García en el departamento de investigación. Y Que ahí es huimos, ¿cómo? bebé. Sí, Situemos un espacio. sí, Esto, lo del en galpón la misma ocurrió universidad. en la Esto pasa en universidad. la misma universidad. Estamos todos hablando Galpón UB, Universidad del Bío Bío, año 2008, 2009, 2010, podría ser. Y Más esto o se menos. contextualiza en la misma universidad. Entonces, mientras está pasando esto en el Galpón, empieza a haber una especie de difusión de estas nuevas prácticas. Y gracias a todo esto el movimiento Maker y podría ser eso, más también como la conformación de las artes mediales en Chile como departamento a través de una reforma donde se abre. Y también empieza a haber reconocimiento a estas cosas, igual es parte de un movimiento mundial esto. Entonces nosotros como que dentro de nuestro confluir en este lugar nosotros observamos y claro, todos nos hiper entusiasmamos, entonces de cierta manera teníamos este espíritu Fab Lab, no sé, estaba apareciendo el Fab Lab en Santiago y todas estas cosas iban apareciendo como a una velocidad impresionante, una tras otra. Entonces, como estábamos en este contexto de investigación, era fácil que se mezclara todo un poco, porque todo estaba pasando en el mismo lugar, ¿no? Las impresoras 3D que venían llegando, sí estaban armando ahí, y estaba la sala de ensayo al lado. Entonces, en esta como confusión también de cómo explicarlo, viene la gracia de esto, porque en realidad teníamos un lugar donde podíamos como hacer experimentos, doblar madera, juntar material, colgar cosas, estirar, quedarse soldando toda la noche, hacer ruido. Entonces, igual como que, de cierta manera, juntar estas dos cosas, como este arte en bruto que teníamos con una técnica que también era incipiente, pero venía bien de las vanguardias y bien de lo que estaba sucediendo en ese momento, era súper motivante para todos, yo creo. Y en eso nos embalamos como grupo y como también teníamos cierto grado de, por ejemplo, Susana, tú misma, tenía un grado de perspectiva respecto a esto, ya sea por la educación, las amistades, no sé, por los entornos de todos nosotros. Yo lo digo por tu hermana, no sé, sabíamos claramente lo que era y también tomando una posición respecto al territorio, ¿no? Porque mirábamos a Conce y veíamos lo que pasaba y como que estaba difícil aquí, no sé, hay cosas en la ciudad de que también tiene sus características y también contextualiza de que esto se ve así acá, ¿no? Y no se ve como en Santiago, no se ve como en otros países, o sea, Bueno, es Concepción. sí, pues. Región. Yo más que nada quisiera ir como a apelar al momento en que, claro, existe el galpón VB, tú estás trabajando con los profesores, empiezas a ocupar software como Grasshopper y eh, más que nada cómo comienza tú o cómo comienzas tú a desarrollar tu trabajo artístico, ¿cachai? ¿Qué hace ese clic para cambiar y empezar a experimentar con estos software y con la temática que tú trabajas? Que digamos que en el fondo uno Claro, puede ocupar temáticas, pero las temáticas son particulares. claro. Yo creo que lo que me pasó a mí un poco, que esto como del trabajo artístico lo vine a ver un poco más ahora, más adelante, porque resulta que en ese tiempo yo estaba pegado con y todavía, pero que es como la gracia que me parece esta cosa, con los procesos más que con los resultados artísticos. Como que siempre me inserté en esto en el cual yo era como un comunicador media o una persona que estaba tras bambalinas haciendo las conexiones y creo que para lo que yo leía en ese tiempo era toda una labor estar ahí en el proceso, o sea, como que el proceso también era una obra de arte. Entonces, yo cuando observaba todo ese proceso, me insertaba de esa manera, no tenía una ambición artística de obra, pero sí me interesaba la cultura y cómo la obra de uno se inserta de manera transmedial. Y ahí es cuando, no sé, pues, aparecen, me acuerdo que alguna vez vi una entrevista en algún lado de que hablaban las profesiones del futuro, y una de las profesiones del futuro era conector media. Entonces yo dije, oh, ya, eso quiero hacer yo, ¿cachai?
Entonces traté de aprender un poquito de para cada lado y empecé a darme cuenta que en ese lugar servía donde alguien no sabía de algo y la persona sabía de otro y yo podía hacer un link en una traducción. Entonces eso fue lo primero que me llamó la atención, como el escenario de traductor, digámoslo de cierta manera, y de trabajar en los procesos de obra. Más que el lado en sí mismo. Yo creo que esto de la obra me vino ahora en los últimos años, ¿no? Porque está... Pero digamos que en cierta forma igual siempre ha sido la... eh, ¿Cómo? Sí, tú has sido la obra en cierta forma porque claramente tú has estado en los procesos de otras personas ayudándolos a que sus propios procesos funcionen, pero dentro de eso tú estás en un metaproceso personal que digamos, claro, por ejemplo, el tema cuando cooperas con República Portátil en el pabellón que se instala en Aduana Valparaíso. claro. Por supuesto. Entonces, identificando ese puesto también, empiezan a aparecer las conjunciones, claro, y ahí uno empieza a tomar posición, por ejemplo, en la arte escénica, uno se vuelve escenógrafo o pone las visuales, ¿tú cachai? Y empieza a tomar posición en grupo de trabajo, porque también en todo esto empiezan a aparecer los trabajos de colectivo, yo creo, y eso también es importante como verlo como en obra, porque los trabajos de colectivo son es obra. Entonces, eh, no hay, como concepciones chicos también simbiosamos todos en esta práctica de compartir el trabajo y la autoría. Eh, en esto también, claro, aparecen los chicos de República Portátil y yo creo que ahí es donde también como que uno empieza a ver un norte, una necesidad bien clara de cómo formar una cosa bien definida en los nuevos medios. Se contextualiza también esto con que Claudio Rivera hace Transamericana, Uh-huh. en la Universidad de Concepción. En la Universidad de Concepción, entonces también hay pistas de que como que algo va apareciendo y los chicos de Uh-huh. República Portátil paralelamente también están con su pega de deshabitado y lo transmedial. Pues. Entonces como que empiezan a haber acercamientos de lenguajes de colectivos trabajando y aparece la oportunidad de trabajar con los chicos en esto mismo que yo estoy describiendo, que es trabajar en los procesos y nos metimos como equipo de trabajo en realidad completo a asumir encargos. En ese tiempo, de los que trabajábamos como en desarrollando ideas, hasta, que prácticamente son los amigos con los que seguimos trabajando, Pablo Fariña, el Aníbal Zapata, Uh-huh. eh, con los cuales el Alonso, con los chicos que empezamos a trabajar y ahí empieza a aparecer también una sistematización que es toda parte como del proceso de los chicos de República Portátil, que es trabajar con mucha gente. Entonces, eh, eso es súper interesante en el sentido de que empiezan a aparecer trabajos que no se podrían hacer de otra manera, sino es con unas cadenas de trabajo increíbles que se arman a pura voluntad y magia. Eh, yo creo que eso es indispensable en esto, porque como esto es todo amor al arte muchas veces, si no sucede en eso, simbiosis o magia, como que no pasaría todas estas cosas, ¿cachai? Así que igual como que se agradece que haya pasado eso. O sea, como que haya pasado eso. Imagino, pasamos como esta etapa después a Singularity Sur, que bueno, eh, fue un, un hervidero de cosas y así mismo terminó también un momento igual súper creativo, donde tú sigues, yo recuerdo perfectamente, tú sigues en esto que tú decís como en el proceso, pero sin embargo ya tenías más o menos claro la orientación de lo que te gustaba experimentar y lo que te gustaba investigar, ¿cachai? ¿No? Que en algún momento fue lo fractal, la kine, y eso, entonces como que en ti siempre hay un relato que en el fondo igual sería bueno que te relataras de cuál es tu investigación y tu proceso de trabajo, a pesar Claro. que es largo en el tiempo y que en el fondo tú digas que es solamente un proceso, pero son años y años y años de pensar Claro. muchas Bueno, en esto sí, claro que está ese relato que empieza esto, claro, y aquí empieza lo otro de que es el concepto de instalación interactiva, que ya es todo un concepto, que yo podría decirte que me he dedicado mucho a eso. Y cosas. con lo de instalación interactiva tiene que ver con la Kinect, como tú dices, descubriendo estos sensores que servían para muchas cosas. Viene lo que es la detección del cuerpo. Y ahí como que me quedé pegado con el cuerpo, mucho rato. Y yo creo que lo que estaba sucediendo en ese momento en mis conversaciones con la gente con la que trabajaba,
como Daniela, con la que compartíamos arte escénica e investigación gráfica, por la danza. El cuerpo se volvió un tema común, eh, una cosa abusada como por la tecnología y abusada por todos lados, que no tenía una definición como, no sé, por lo menos para mí, clara. Entonces, en ese misterio llamaba mucho la atención, pues más encima estos sensores que como magia, o sea, brujería, te detectan la cara, te detectan la mano. Ahora me parece súper mágico que aparezca Instagram y estén todo esto, inteligencia Sí, artificial, detectando la cara y poniendo filtros, como mágico. Y así también uno puede trabajar ahora, pero en ese momento era como una curiosidad y te hacía hacerte preguntas, ¿no? Y con las instalaciones interactivas, que fue esa área, empecé a trabajar con Sensar Cuerpo. Y el tema se fue el cuerpo de una persona y de repente se saltó el cuerpo en masa. El cuerpo en masa gracias a la investigación de Claudio Araneda en la Universidad del Bío Bío, en un proyecto Fondesit que se llamaba Polaroid Urbana. Y se trataba de la detección de personas en la trama urbana de Concepción, en paquetes de datos, para interpretarlas como datos para trabajar en un sistema que se llama Space Syntax. Entonces, como que el cuerpo se llevó la completa atención en la investigación. Y ahí empezamos a trabajar con los distintos tipos de tecnologías que había en ese momento de detección de cuerpo. Y una eran los flow. Por ejemplo, ahí en el videito se ve un poco de los movimientos. Pero, a ver, no, eso yo voy a dar vuelta a la cámara. ¿Se puede dar vuelta a la cámara? ¿No? dura súper poquito, así que de ahí vamos a hablar de esto que se ve en video, que es una de las expos que realizaste. Ujú. Sí, Y de ahí viene el sí, tema de la instalación interactiva, pues. claro, ahí Eh, ¿Aló? sí, es eso que en el fondo en este video, que es en el pabellón que Claro, instaló República de la Aduana, se ve, claro. Y después pasamos a estos cubos, que es un tema que viene después de lo que estamos conversando. claro. Ujú. Entonces, investigación del tiempo, claro, en el pabellón FAB, el encargo que había que hacer era la interacción de las luces del pabellón y la automatización de cada una de ellas. Y bueno, al medio era que el pabellón tuviera una sensibilidad como corporal. Entonces, se trataba de un dispositivo que te sentía y reaccionaba en una visual, ¿no? Después de eso, vinieron más temas de consensados. Por ejemplo, trabajamos con Claudio Rivera y la Mónica en la exposición en el Museo de Bellas Artes de Colectivo Biotronic, desarrollando también obras interactivas de que sentían el cuerpo y a las personas. Después tuvimos una obra en el museo, va para la Feria de la Innovación también, con sensores detectando caras. Y como que todo esto de detectar cosas y hacerlas reaccionar se volvió un tema. Y igual todo lo que tengo como ahora de trabajo artístico está ligado con toda esa área de experimentación. O sea, para poder hacer mi obra que tengo ahora, las herramientas que ocupé fueron estas de detección y la de reconstrucción de mallas. Entonces, claramente, como tú dices, este proceso está hiper ligado a la obra que tengo ahora de obra. Si no hubiese hecho estos trabajos como eh, trabajos de coordinador media, no hubiese podido tener como la coordinación media para hacer mis propias obras. Entonces igual, nutridor y esta cosa de trabajar en los proyectos de los demás, como que engrandece caleta como tu abanico de enfrentar tus propios encargos, ¿no? Entonces igual como que Ya, caleta la corporación. ¿Mm? si bien digamos que en el fondo igual uno es un relato temporal, que en el fondo tampoco es un relato temporal lineal, ¿cachai o no? Uno es un No, relato uno es un relato más bien atemporal y asimismo también es una red de cosas que confluyen en distintas acciones, como por ejemplo en las dos últimas instalaciones que hiciste, obras que hiciste en Casa 916 y en Galería Aura. Pero antes hay una claro. pregunta que llega que dice, ¿Space Syntax es la metodología de predicción de movimiento de personas en un lugar? Pregunta. Eso es la tecnología de predicción de presencia de personas en un lugar a través de su
su sintaxis, o sea, su orden estocástico. No sé, su orden estático, su diagrama de red. Eh, es como la parte de que involucra la arquitectura en el método que se llama Network Science, que es como la ciencia de red, es como su análogo, podríamos decir. Es un método de análisis de redes que se ocupa bastante para hacer urbanismo ahora. Y, y bueno, permite hacer los estudios de ciudad con los que hemos trabajado en visualización de datos en estos últimos años. Eso es que estás trabajando a la par con Claudia Iraneda en la Escuela de Arquitectura. Sí, en la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Día. Con, De pero eso ya es un proyecto, ¿no es cierto? eso Es ha un sido fondo. varias situaciones. Primero fue un Fondesit, después fue una serie de iniciativas personales de hacer paper y seguir avanzando también con la investigación. Eh, o sea, igual este ha sido un trabajo súper peleado porque sin recursos, sin computadores, a rudimentos, ¿no? Tratar de hacer investigación del primer nivel con nada prácticamente, con el teléfono celular, una cámara y con parte de como la cultura libre y como uno puede llegar a un resultado súper sofisticado sin tener recursos mundiales, o sea, da Aquí, evidencia de eso. aquí me gustaría que hiciéramos un alto, Braulio, y creo que en una conversación anterior tú me explicaste esto, pero lo comparaste con los datos que podrían tener, por ejemplo, las compañías telefónicas. Entonces, me gustaría que nos explicaras cuál es como la diferencia de que estos datos sean del uso común o un dato que cualquiera pueda acceder, a la vez que es sumamente distinto o cómo manejan los datos las compañías. Claro. A ver, voy a colocar un... ¿Se da vuelta la cámara? Y se da vuelta la cámara. Ahí hay un videito de eso. Titín. Y aquí se ve la ciudad. Por ejemplo, en este último queríamos investigar el fenómeno del aparal tonto. No sé si en Concepción cachan de que hay un lugar que se llama Aparal Tonto, que siempre está lleno de gente. Entonces, por estos métodos de muestreo a través de análisis de fotogramas y análisis del movimiento humano, logramos como hacer una teoría de por qué sucedía el Aparal Tonto y como una comprobación a través del movimiento de las personas. Bueno, ahí se ven los gráficos de la gente pasando y más adelante se va a ver cómo esto se convierte en, o sea, cómo está censando los datos de la gente en tiempo real, se va a acercar. Entonces, esto al fin y al cabo son lotes de datos, como los mismos que tienen las compañías de teléfono o los mismos que tienen las empresas de que manejan las cámaras de seguridad. Pero resulta de que en la versión civil de esto no existe, o sea, esto es todo conocimiento privado y todo es conocimiento etnográfico y que hay de la sociedad en sí misma, estos tipos lo tienen. Eh, y está para los privados y al servicio del comercio. Entonces tampoco tiene su análogo civil. Entonces, como que para la sociedad civil no se puede conocer a sí misma porque no tiene las herramientas. Entonces, de cierta manera, no hay aprendizaje, sino que hay solamente un sometimiento por parte de los datos. Los datos abiertos también son una manera de, aunque se vea como control, es una manera de autoconocerse como sociedad. Si no se hace investigación civil, solamente hay investigación del otro lado y ya sabemos lo que significa eso, opresión o cosas de algún tipo, pero esto mismo que nosotros vemos que son ejercicios hechos con poco y nada, eh, imagínate lo que lo hace un capital poderoso que tiene todo para hacer sus conveniencias gubernamentales. Súper O me no sé, gusta. si es que son de gobierno, porque también en China funciona para el gobierno y aquí en Occidente funciona para los empresarios. A ver, voy a mostrar un poco de cómo evoluciona esto a los traqueos de movimiento y de repente se convierte en espacios. Lo que empezamos a ver nosotros fue de que hay una traducción del movimiento humano al espacio. Entonces,
en el análisis de los movimientos. Por ejemplo, aquí tenemos varios niveles de análisis de movimiento humano. Oh, que se... Ya, pues, prende. Ya, pero sabemos que es tecnología, Braulio. Hoy si el computador es bueno, pero acá está. Ya. Aquí se ve, no sé si se ve, pero tenemos de los análisis de movimientos desde una habitación, desde una ciudad, un edificio, y eso se analiza como datos. Con esto empezamos a trabajar una lingüística computacional, que es una definición con la que he estado trabajando en los últimos años, que se llama sintaxis objetual, que es como un lenguaje del movimiento humano, un metalenguaje porque habla a través de los objetos. Y esto parte también por investigaciones escénicas y investigaciones filosóficas de trabajo. Por ejemplo, con Daniela y Andrés Morales y el Diego Pérez. Y Andrés Pérez formamos un trabajo que se llama Habitar desde adentro, en el cual empezamos a rayar también con esto de los objetos y con la relación del humano como verbo. Y empezamos a trabajar como el humano se desarrolla con sus herramientas y como las herramientas los trabajan a uno, o sea, con el ser ahí, como los objetos también se vuelven un ser. Y no sé, pues llegamos, yo por lo menos, después empecé a trabajar con estas obras de que eran la sintaxis objetual y empecé a trabajar con análisis de lugares, pero ya contextuales a los objetos, como si fueran un idioma, un mapa. Esto es un departamento entero que está como desplegado, no sé, y como si se ven las relaciones de las cosas entre medio, y cómo esas cosas se ligan a un contexto de un edificio, pasan a un contexto de una ciudad y después se insertan como en la aldea global. Eh, Ujú. en el ejercicio en 3D, que igual es interesante de ver. Eh, para que se vea. Aquí está, por ejemplo, las cajitas ya como armada y como si fueran un departamento. No sé si se entiende. ¿Se ve bien? Entiendo. ¿Se alcanza a ver algo? Sí, es como un desmenuce de un 3D, es un 3D diseccionado. Claro, claro. Entonces ahí no sé si se ven todas las habitaciones que están. Y dentro de esto lo expresé en unos lenguajes que era como el video que tenía ahí arriba, Ujú. que era con estas cajitas que se proyectan con el teléfono. Entonces, Es trabajar un ejercicio de interpretación de una cosa análoga, lo llevamos a un ejercicio de representación de un lenguaje digital eh, y vuelve a lo análogo a través de una proyección digital hecha con una luz análoga en un teléfono, no sé, pero hay un juego de ir y venir que se trata de hacer para también sentir esta sensación de inmersividad, que como habíamos hablado que las instalaciones interactivas e inmersivas era como lo que guiaba mi asunto. Entonces lo que quería tratar de hacer esto era cómo metía a la gente en un mundo con un rudimento. Temas también teníamos los proyectores precarios, es entonces también andaba dando todo esto vuelta nosotros. Bueno, el sector precario igual fue súper interesante el tema. Cuando vinieron las chiquillas, cuando hicieron un taller de eso, pero a mí lo que me interesa que explicaras estas cajas, que básicamente son como cajas de un material plástico, lámina, Claro, claro, como las micas de las transparencias. ¿Se recuerdan esas transparencias antiguas que, y están impresas, ¿o no? claro, la última etapa de las transparencias, como lo más cool, Como que nos era expliques el imprimirlas? mecanismo, porque es súper interesante el mecanismo que hace que con la linterna del celular se Claro, proyecte. Ujú. claro, y mientras más uno lo acerca, uno se puede meter en la habitación y, no sé, terminó siendo un súper buen sistema de representación de lo que está dentro del lugar, o sea, como persona. Esa expresión natural
que hay en cada uno de que hace de que sea su programa, su lenguaje y parte del ser uno propio en el tiempo. Alguien pregunta ahí si es fotogrametría. Sí, fotogrametría. Es que hay varios métodos, por eso ocupamos Kinect en su momento para como hacer match points. Ahora ustedes como con las cámaras se pueden hacer los match points, pero en este caso yo ocupaba cámara esférica para esa exposición. Y fotogrametría y cámara esférica. Esa es la tecnología. Lo interesante de esto es de que yo siempre pensé que le iba a hacer corta porque ya la tenía cachada y de repente caché de que ya no vendían las migas en ninguna parte porque están como obsoletas, me costó $1.000.000 pillarlas. En un momento empecé a imprimir y no todas las impresoras hacen el efecto ese de la tinta y la cuestión, así que tuve que volver a la fórmula original, comprarme la primera impresora con la que hice el asunto, cambiarle tinta a una tinta falsa porque la tinta original se corría, no sé. Pero una cosa tan simple de repente lleva caleta de dolor de cabeza como Ay, para sobre poderse todo. sufrir. Ahora, Braulio, todo lo que estás trabajando ¿cómo se llama? Ay, se me fue la onda, pero estás trabajando todavía con Grasshopper, ¿o no? Sí, todo el rato. Yo creo que como lo aprendí como lenguaje fácil para mí, o sea, se me hizo fácil por el oficio, no sé, cuando estaba en la U, me tiré como a hacer todos los proyectos de carrera de Curvo y con Grasshopper. Entonces, como que no me dio oportunidad para... logré entrenarme súper bien en esto. Eso me pasó, como que entonces lo empecé a aplicar a las visuales, en realidad a toda mi práctica artística y aparte de que estos programadores visuales también son como la tendencia de lo que hay ahora, o sea, de lo que es los ejercicios a la fecha que se hacen en el arte medial, recurren a estas herramientas de que son programación visual. Así que como que en todas las partes donde averiguábamos y hacíamos talleres, colocábamos esto, podíamos hacer estos paralelos, intercomunicar lenguajes. Entonces era un lenguaje común. Igual yo me inserto desde esa área de los nuevos medios, me inserto desde la arquitectura, no lo puedo negar, y desde el diseño digital. Entonces esta es la herramienta que a mí me permite hacer fotogrametría, que me permite manejar mis códigos de complejidad como muy bien porque, no sé, tengo una mala costumbre, no sé si es costumbre, pero con la precisión de... Oh, mira que no apareció. Con la precisión, no sé, o con programar, entonces se me ha hecho natural el lenguaje y de cierta manera los procesos de optimización están muy vinculados a este asunto y yo laboralmente sigo metido en esa área entonces no me pude divorciar nunca del área. Y actualizarme otro software, he tratado millones de veces y claro que sigo haciéndolo. Eh, y Bueno, pero sigo... Claro. igual creo que conozco muy poca gente que trabaje con Grasshopper y eternamente como tú. Entonces, saltemos a la expo que hiciste en Galería Aura. Esa era, ¿cómo la llamaste? ¿Tu nombre? Se llama Centro de Gravedad. No tengo fotos de esa, a ver, pero tenía una hora. La gracia de esta hora, que, a ver, es una silografía que estas son, la voy a explicar un poquito porque igual habla como, tiene lenguajes transversales en la historia, es una silografía de partidas. Y es un proceso híbrido porque esto está hecho con Grasshopper completamente. Agarré los datos de la NASA de los planetas y lo extrapolé por años y saqué el espiral de recorrido de los planetas por año. Y ahí empezó un juego de representación de representar la historia pasada, la historicidad. Entonces lo que vemos ahí es como una persona mirando su vida hacia el pasado. Y que la está interpretando y la contextualiza con un contexto universal. La galaxia está tomada con el modelo de como
el modelo real de posición, o sea, esta escala, a eso es a lo que me refiero, todo está muy a escala. Ah, parece como una representación, eh, digámoslo, mágica o química, pero en realidad es un producto bien científico. En la mano, o sea, a la izquierda abajo, está como la posición de la galaxia en el clúster de Virgo. Entonces lo que queremos hacer acá es como acercar al lenguaje, el lenguaje de la vida propia incrustado en un contexto más amplio. Y este personaje que está a la derecha abajo, igual, mm, fuera de la representación, digamos, clásica, está con una mano para arriba y una mano para abajo, pues, el mundo de las ideas con el mundo de la tierra, con el mundo de la ser. Y en realidad, no sé, está bien explícito y yo creo que es como el detalle que tiene, digámoslo, como simbólico fuera de lo que es una representación de datos, eh, pero que aterriza eso de cómo una persona en el quehacer diario toma una idea de la nada y lo lleva a lo concreto. No sé, Platón y Sócrates. Eh, Creo que esto es sumamente interesante que lo sigas explicando porque creo que tiene claro, que ver mucho con la actividad creativa y con el mundo de lo invisible, por así decirlo, el recorrido de lo invisible. claro, Um, Quería preguntarte por lo fractal, pero creo que nos quedemos pegados aquí, ¿cachai? En ya. esta lámina que una silografía, ¿en qué la imprimiste? Esto es una silografía, lo hice mitad láser, mitad mano. Eh, Era la primera vez que me quería tirar con una cuestión hecha como en digital, digital. Y ahí me pillé con caleta cuestiones, pero no es llegar y como tallar una cuestión con láser. Se incendia, son como 4 horas de láser, no sé, es bien imposible igual de muchas maneras. Y trabajé a mano también, harto, y de ahí fui a taller Pelantaro, sin fe, nadie le tenía mucha fe dentro de los grabadores, y de repente entintamos, justo, y resultó, no sé, pues. Y ahí igual estaba pegado haciendo procesos en ese momento también de impresión, y claro que son, van a ser parte de mi trabajo como futuro ahora, porque con estos ejercicios aprendí caleta de cómo se trabajan los lenguajes grabados, agua fuerte en este contexto como digital, pues. Porque resulta que esto igual, aunque quisiera, no lo podría hacer, o sea, la idea es de que es preciso porque su génesis es así, pero su expresión merecía que fuera como atemporal por el hecho de que está hablando de eso, pues. Está hablando de una posición en el tiempo y de su interpretación hacia el pasado, de la historicidad, pues, como lo que te había Claro, comentado. digamos que estamos en un punto, a mí ya, llegamos a un punto donde está el no tiempo y todas las cosas que son invisibles y pasan por la vida del ser humano están aquí como en tu grabado, Claro, alrededor. claro. Eh, lo voy a conectar con lo siguiente. ¿Qué tiene que Ya. ver o cómo es con la transdisciplina? La transdisciplina es un poco eso, ¿no? Porque digamos que el trabajo que tú haces es bien transdisciplinar, digamos que es un ejercicio digital análogo es súper interesante que quiere expresar un momento de un individuo tomando una decisión, por así decirlo. Yo lo encuentro súper que tiene que ver mucho con lo transdisciplinario, que en el fondo es como es la vida, pues la vida no se sustenta en un plano cartesiano fijo, sino que digamos que yo creo que es más que tridimensional también. Entonces, eh, creo que es una forma de pensamiento, un proceso en que la gente piensa, ¿cachai? O no las cosas, en cuántas dimensiones ve uno cuando está pensando algo. Claro, ¿Vas entendiendo? Bueno, claro, yo no me entiendo entiendo, un poco. pero es interesante que lo expliques porque digamos que es una forma de ver en muchas capas y de trabajar en Claro, muchas capas. con eso seguimos con, yo creo que tiene que ver con lo lingüístico. Por ejemplo, es difícil de percibir el tiempo. Y por una cosa de la percepción humana, o sea, eh, hay una cosa inherente a uno de que como igual ahí cae en la filosofía, pero también como muchas veces expresa Varela,
Varela como el humano se ve a sí mismo, pero el humano es una relación de cómo se ve a sí mismo y cómo el entorno lo ve a uno. Entonces es una representación. Y aquí me voy a tirar un rollo que lo estaba pensando anoche, que era con esto mismo, que es con la percepción logarítmica del humano. No sé si has cachado eso, Susana. La percepción logarítmica es de que uno siente mucho al principio y después cuando ya es demasiado, uno como que no se da cuenta de la escala. ¿Cachai? Tiene una forma de curva, la percepción. Es como lo exponencial, pero el crecimiento exponencial, pero al revés. Entonces imagínate que cuando uno escucha los sonidos sensibles, chiquititos, uno tiene mucha sensibilidad a los ruidos chiquititos, pero no percibe mucho lo grande. Y Ujú. entonces como que el humano percibe súper bien las escalas chicas y no percibe las grandes, ¿cachai? Entonces eh, yo imagino que los pobres, por ejemplo, sienten la poca plata porque sienten los chicos de la plata y los millonarios no sienten la grande de plata porque el pensamiento de sensibilidad humana es logarítmico. Y Ujú. resulta de que lo que nosotros medimos en todas estas cosas es lineal. Entonces, se supone que en lo lineal debería haber como una justicia, porque resulta que según a la persona que está comiendo una injusticia por lo grande, o un hecho así como por lo mucho, no le hace efecto la escala, ¿cachai? Como que... O cuando Sí, muere una persona, mucho boche y mueren mil, y la escala de lo macro, como que la culpa en el grupo se diluye, no sé. sí, Entonces, entiendo. Ujú. entonces como que en esto, nosotros en las observaciones que hacíamos con el grupo de trabajo, digo grupo de trabajo porque esto, como que todas estas observaciones que digo pertenecen a varias personas eh, que hemos ido desarrollando pensamiento en último rato, corresponde a la visualización del tiempo, a un lenguaje de poder percibir los cambios y las cosas actuando en el tiempo. Tiene que ver un poco como describe Heidegger a los seres, los dice como un ser ahí arrojado en el tiempo. Un ser que está, no es una cosa que es un verbo al mismo tiempo. Y muchas veces esto también se ve reflejado en la matemática. O sea, cuando yo veo en Network Science, o en los análisis de grafos, de fenómenos que describen esta cosa que uno está hablando, es imposible que uno no haga paralelo con la pega y empiece a tratar de como armar idiomas para describir un fenómeno complejo. Hay maneras de hacer idiomas para los fenómenos complejos, pues. Entonces, igual abusando de eso, uno se pega a los carros. O sea, yo como que eso es lo que trato de hacer un poco, tomar los lenguajes ciencia y llevarlo a una representación de una explicación filosófica, digámoslo. O sea, claramente, por ejemplo, esos datos que estabas mostrando tú de la parada del tonto son las magnitudes que uno no ve. Estaba pensando en eso Claro. de los millonarios porque claramente la otra vez estaba leyendo unos posts sobre que no deberían existir millonarios en el mundo porque básicamente los millonarios no sienten el dinero. Claro, pues Como entonces, si lo sintieran, lo regalarían, no sé, pues. Los robots sienten linealmente, pues. Y esa es la diferencia entre la sensibilidad biológica y la sensibilidad análoga, pues. Los robots van a tender a ser justos porque el humano no puede ser justo porque no tiene la percepción lineal, o a menos que nosotros mejoremos nuestra capacidad de percepción o hagamos idiomas para entender esta capacidad de percepción como desvirtuada que tenemos en la biología en realidad. Porque esta cosa de percibir logarítmicamente es como un árbol que se le va achicando las ramas a medida que llega a la hoja. Pues, es natural en cualquier sistema caótico de que tienda a degradarse la información. Entonces, también hace psicología el hecho de ver los procesos propios, verlos de manera lineal, digámoslo, no logarítmica. O sea, el recuerdo cuando uno es chico es vago y el recuerdo cuando pasó ahora hace poco es grande. ¿Se entiende eso, no? No sé. se entiende. Oye, ¿tú crees que en el fondo la gente se sentirá amenazada por las IAs? O digamos, si tú piensas que un robot tendría a ser más justo, ya estoy pensando en Asimov y un montón de libros que leí cuando chica y que he vuelto a releer. Es como que uno fabrica, los robots son como los golems, que en el fondo la humanidad les termina temiendo por su alta capacidad y mejora. Si por alguna razón se le inventan las tres leyes, Sí, básicamente
que no sobrepasen la capacidad humana, por así decirlo. Claro, pero por ejemplo, yo igual, a diferencia de hartas personas que conozco y de amigos y toda la cuestión de que me critican eso, yo soy, no voy a decir positivista porque es horrible, pero sí tengo una buena impresión del futuro por los lenguajes, o sea, como que yo no tengo, yo tengo una fe plena en de que la Tierra va a bailar así simbióticamente y que todo se va a arreglar. O sea, básicamente eso. Y que también creo de que esto de que a través también como creen muchas personas, creo que no va a haber una IA que lo domine todo, sino que nos vamos a fusionar, o sea, el ego, el humano no se va a querer perder esa parte, o sea, imagínate, todos vemos Black Mirror y todos queremos, no sé, no te vayas a quedar atrás del mundo, o sea, el humano inherentemente en su ego va a querer tener más como lo ha querido siempre y eso, tener más, no significa mayor explotación, sino que a lo mejor, como te decía yo, simplemente basta con calibrar la percepción humana para generar justicia. O sea, eh, a lo mejor el cambio es demasiado mínimo y tiene que ver con la visualización de datos simplemente y ver la realidad como sin el horror de la publicidad y el marketing. O sea, Mm. eh, ¿Y cómo tú como lo de lo natural? Ya sabemos que, por ejemplo, incluso la gente que son los aceleracionistas y todo eso ya eh, dibujan el tema de lo natural como nosotros lo podemos entender en un lenguaje primario, como todo lo que es naturaleza y todo lo que es tecnológico y todo lo que sucede ahora. es que yo creo que también hay cosas que no se han dado, pero cierto, también, así como aparecen movimientos, también aparecen las nuevas vernacularidades, ¿cachai? Que tiene que ver cómo, cómo se hacen cierta independencia del humano aprovechando la tecnología, y esto igual es un tema de que de cierta manera en las sociedades más desarrolladas va pasando, pero a medida como va creciendo la democratización tecnológica, yo creo que es inevitable de que esto vaya empoderando a lo vernacular. No sé si me explico con eso, pero nosotros bien hemos entendido en estos años, digo, como sociedad, de que la tecnología no es, y eso lo cachamos muchos de los amigos, de que la tecnología no es la tecnología del computador ni nada, sino que en realidad es la comunicación humana y su trabajo Ujú. a todo nivel. Entonces, imagínate de cómo una red social simplemente que no tiene que ver con inserciones de hardware, sino que con generar solamente comunicación, ya genera cambios eh, disruptivos súper grandes, o sea, no sé, pues. Eh, entonces, no sé, no me imagino un escenario en el cual como que no vaya a mejorar el asunto, porque creo que también de cierta manera el capital ya tomó las riendas de la restauración de la tierra como nueva economía, entonces, y está invirtiendo en eso, entonces de cierta manera también hay que tener cuidado con eso, porque los movimientos proteccionistas a veces también tienen discursos que son globalistas, igual que cualquier discurso tradicional que tenemos en este momento contaminante. O sea, en el fondo igual estamos en una conversación ambiental que habla sobre la conservación, Claro, pero no sobre reparación, por así decirlo. Estamos como perdonándome las personas que gustan de lo patrimonial, por así decirlo. claro. Para mí, en lo patrimonial surge una duda. En el fondo, nosotros que amamos y rescatamos las industrias porque son historia, es patrimonio, pero ¿de qué manera rescatamos la historia de esa industria? Toda la opresión que se dio, la vida basura que tuvieron sus trabajadores, toda la explotación humana y el sufrimiento que hubieron dentro de esas fábricas que ahora la estamos levantando como una gestión de la historia neutra, sin todo como lo que conlleva haber vivido en un proceso industrial del siglo pasado. Claro,
Por supuesto, y en ese contexto igual Concepción se inserta porque en ese medio, como conversábamos antes al principio, de que lo primero que habíamos identificado todos nosotros como grupo de trabajo al principio de la entrevista era de que Concepción funcionaba de cierta manera que no funcionaba como nosotros veíamos los nuevos medios en otros lados. Pues. Por algo como que estaba en el downtown de la situación, todo esto, y fue la primera observación que nos dimos cuenta, era por qué pasaba esto, y pasaba esto así, y en realidad también tiene que ver cómo se sustenta esta interpretación del pasado industrial en Concepción. Pues. De cierta manera, Concepción tiene esta calidad de modernidad que no tiene ninguna ciudad sudamericana prácticamente, o sea, de las viejas. Y esto es por los terremotos. Imagínate que Darwin vino a hacer un dibujo del terremoto del año... ¿Cachai que Darwin justo le tocó bajarse en Concepción cuando fue el terremoto? Y la iglesia de terremoto cayéndose. Entonces igual hemos hablado harto de eso, pero Concepción tiene su patrimonio perdido, y eso es innegable, y viene este espíritu de la modernidad a tomar la ciudad, y también reconocer de que nosotros mismos somos la primera gentrificación de esta ciudad, o sea, es tomarlo como en cuestionamiento todo lo que tenemos como patrimonio, que entendemos como patrimonio, no sé, porque hasta nosotros podemos ser los despatrimoniales solamente existiendo, ¿no? O antipatrimoniales. Por así decirlo. Mm, No se ha No hecho sé, esa porque ¿cómo? Sí, pues si hacemos una arqueología, nosotros somos la gentrificación, entonces nosotros desculturalizamos y queremos ser lo nuevo. Y eso se impone hasta como en la adoración de la modernidad que hay en Concepción, pues. Porque la modernidad igual viene con el espíritu globalizador. Pues. Y de cierta manera lo que protegemos como mercado hoy día fue el mall en su momento y derribó todo el comercio chico que había. Que era como que era lo como que se trata de proteger como patrimonial en realidad ahora. Entonces, de repente en esas búsquedas de identidad, tratar de hacerse la pega de colonial, de desidentificarse y tratar de a lo mejor buscar una identidad en lo que uno puede hacer de aquí para adelante, o sea, como o autogenerarse o tener fe en los cambios, no sé, o en distintas cosas, ¿no? Que se hagan las cosas de manera diferente, ¿no? Prácticamente. El futuro presente, como nos dijo Elisa Balmaceda la semana pasada. Sí. Bravo, estamos terminando por tema de tiempo, porque tú sabes, esto dura 1 hora y después muere. Rapidito, 2 preguntas. Así que, ¿qué tienes planeado para lo próximo? Y si puedes hacer como tu futurología, Braulio, y su futurología latinoamericana. Futurología latinoamericana. Yo para lo próximo sigo trabajando, no sé, estoy bien incierto porque no cacho nada y no y tampoco me quiero pasar la tele. Pero sí estoy trabajando audiovisual y haciendo trabajo gráfico de videos, y eso es lo que estamos viendo. Estoy trabajando con mi primo Pipe, André Oliva, y por lo pronto me estoy dedicando a esa área. Arquitectura, como siempre, que es lo que hago yo, y futurología latinoamericana. Eso, yo creo en un buen futuro integrado, donde aparezca una vernacularidad digital, ¿no? Eso. Y hay harta gente trabajando para eso. O al menos como hablábamos, que esto de la tecnología no es los robots ni ninguna cosa, o sea, como que eso es una pasatelia solamente, y nosotros como mientras más rápido asumamos nuestra hibridez o esta cosa de ser pichuncho o el mestizaje, y no queramos ser como en otras partes, y no queramos defender cosas que nos permiten el cambio, podemos súper integrarnos de manera eficiente, no sé, reconocerse primero y avanzar con eso. Así que esa es mi futurología, pero va a estar bien, no soy pesimista. Sí, nos quedan solo 24 segundos
Y contando hacia el término y autodestrucción de este IG, nos vemos el próximo jueves. Braulio, quedaron muchas cosas por conversar. Yo lo sé, podríamos hacer una segunda parte ya para hablar temas como criptomonedas y cosas así. Por Sistemas supuesto. futuros.